se cumple un nuevo aniversario del 5 de octubre, recordando lo que pasó el año 1988 con el plebiscito que posibilitó pasar a una democracia tutelada, una época transicional, como ustedes quieran llamarle, y estamos haciendo una serie de lecturas respecto a la reacción hoy día y también cómo leer ese momento histórico para el país. Solo antes de presentar a, Jerko Lubetich, que me acompaña, una anécdota. Ayer estaba con estudiantes muy jóvenes y que para ellos el 5 de octubre no tiene como un espacio como de esos de hito personal. Yo les decía, mira, para mí el 5 de octubre, y perdón la comparación, no tiene que ver con eso, sino como con lo que uno, cómo lo mete en la biografía, digamos. Es como cuando uno habla hoy día del terremoto del 2010. Todos sabemos qué estábamos haciendo en ese momento. Bueno, los que vivimos el 5 de octubre del 88, todos sabemos qué estábamos haciendo ese día o cómo esperamos los resultados. Jerko Lubetich lo vivió de cerca porque él presidía en ese momento el movimiento juvenil por el no. ¿Cómo estás, Jerko? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Bea. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, lo primero es, quiero situarte hoy día. Hay toda una polémica o una discusión respecto a, lo voy a plantear bien en bruto, quién puede celebrar el 5 de octubre o lo que pasó ese día y quién no puede celebrar a propósito de las fuerzas políticas. ¿Cómo miras esta discusión? Bueno, yo creo que es una discusión bastante extraña porque hasta hace no mucho tiempo me hubiera sorprendido mucho más que la derecha o el gobierno pretendiera reivindicar una fecha que constituye sin lugar a dudas una derrota para ellos. Hay que recordar que el plebiscito fue finalmente, más allá del itinerario constitucional de la dictadura, el plebiscito en sus condiciones, en su forma y en el hecho de que se hubiera podido ganar fue una imposición de facto del movimiento social y político democrático de oposición de aquella época contra una mirada de la derecha que era muy reticente y que le costó mucho incluso adecuarse a sus propias reglas del juego, porque fue apreciando poco a poco que había posibilidades de que contra todos los pronósticos pudiéramos efectivamente derrotarlo. Ese día fue un día de derrota para la derecha, un día de derrota para los proyectos de la dictadura, entonces me llama un poco la atención esta reivindicación un poco abstracta, como el Día de la Democracia. Es un poco más que eso, es el día en que la democracia venció a la dictadura. Y en ese tiempo ellos eran parte de la dictadura, y yo creo que hay que ser consistente con las propias historias, entonces me llama eso un poco la atención, aunque no debería llamarnos tanto la atención, tratándose de un gobierno que pone naranja falsa en la moneda. Bueno, yo iba a ir un poquito a eso. ¿Esto qué es un intento como de disfrazar posiciones? ¿Es un intento de netear esa fecha? O sea, lo pregunto porque, y estamos hablando directamente de esta conmemoración y la ceremonia que va a haber en La Moneda, con integrantes de Chile Vamos, presidida por el presidente Sebastián Piñera, que le ha dicho públicamente que votó que no, pero está rodeado con pura gente que votó que sí. Esa es como la impresión que uno tiene en la cabeza, ¿no? Sí, claro. Además, comentaba con un amigo el hecho de que el votar es un acto secreto, el que uno vote o no es una cuestión frente a él y la urna. El punto es, ¿qué hiciste tú para promover que se votara sí o que se votara no? Ese es el hecho político, lo que finalmente uno hace en la urna, lo puede reivindicar personalmente después. Y eso a propósito de Piñera, digamos. A propósito de Piñera. Pero a Piñera ni a ninguno de ellos, de sus ministros que teóricamente votaron por él, no, jamás nadie los vio promoviendo esa posición. No, al contrario, digamos, contrario, aparecen en la propaganda del El propio presidente fue fue después el lugarteniente del candidato de continuidad a la dictadura, después de la transición. Entonces, yo creo que hay algo que algunos llaman esto, así como hay la posverdad, la poshistoria, es decir, un acomodamiento de lo que efectivamente ocurrió para hacerlo más consistente con las miradas que algunos sectores tienen sobre lo que ocurre, porque no me cabe duda de que hay lecciones que uno puede extraer de esa jornada que pueden ir en un sentido o en otro, y evidentemente ellos lo que les interesa es licuar esto, diluirlo en una conmemoración válida para todos, y eso le hace perder fuerza, sentido y arraigo con lo que ha sido la historia de este país. Sí, esa es una cosa, pero también ha habido un roce respecto a quién puede o no puede celebrar dentro de las propias fuerzas de izquierda, si queremos, o exconcertación PC, dentro de la misma concertación también. Sí. ¿Y qué te pareció esa otra discusión? Bueno, yo creo que ahí esa discusión se da sobre unos 2 o 3 mitos que es bueno despejar a estas alturas. En primer lugar, por ejemplo, el rol del Partido Comunista. Yo simplemente quiero aportar lo siguiente. Las juventudes comunistas decidieron inscribirse y participar del plebiscito antes que la juventud metacristiana. Es decir, el nivel de compromiso... Tú eras DC en esa época. Metacristiano. Para nosotros fue tremendamente complejo. Éramos muy reticentes, muy escépticos sobre el tema del plebiscito.
y de hecho la decisión de las juventudes comunistas en ese tiempo fue bastante determinante para lo que nosotros íbamos a hacer después. Entonces, primero hay un involucramiento de ese sector de la izquierda, excluido de lo que era la concertación, etcétera, muy serio, muy consistente y muy comprometido con lo que fue el plebiscito. Me consta porque el movimiento juvenil por el no, a diferencia del comando por el no, agrupaba muy unitariamente todas las juventudes políticas, desde lo que era la derecha republicana en ese tiempo hasta el MIR. Entonces me consta que el nivel de compromiso y la consistencia con el desafío de constituir el plebiscito era de todos por igual, y los comunistas, el MIR, nunca se quedó atrás en esa materia. Por tanto, estos intentos de excluirlos y plantear que fue una derrota de sus propias convicciones me parece bastante fantasioso a la luz de lo que efectivamente ocurrió. Un segundo mito es esta cosa de que ganamos con un lápiz. Sin duda, yo creo que a esta altura es bastante incuestionable que el plebiscito se ganó. Nadie se acuerda, pero la dictadura hizo 2 plebiscitos antes, el 78 y el 80, que fueron obviamente fraudulentos, y en los cuales pudo llevar adelante su proyecto porque no había un nivel de organización, de decisión popular y democrática como el que teníamos al año 88. De eso se desprende que el plebiscito se ganó no en el día del plebiscito, que fue muy importante, la cantidad de gente que se involucró, no se ganó tampoco por una franja electoral, que fue muy importante y fue un aporte muy significativo, sino que se ganó porque todo eso se desarrolló por sobre una capacidad de organización y diría, una valentía política, un coraje político que venía gestándose incluso mucho antes de las protestas, que fueron el escenario que desde el 82-83 en adelante fue marcando la política nacional. Y en ese sentido, el triunfo del plebiscito se debe a todas las luchas populares y democráticas que hubo desde el día siguiente del golpe de Estado. Entonces, esta versión hollywoodense de que de repente había un país que estaba en dictadura y vienen unos creativos que hacen una muy magnífica franja electoral, y todo eso cambia el sentido de la historia y permite que ganemos, es bastante fantasiosa, es hollywoodense, efectivamente. Lo que hay es que el día del plebiscito, de hecho, las redes de control, supervisión, que permitieron cautelar, descansaban sobre las capacidades de organización en las redes y sobre todo el coraje político que se había generado ya en las personas en ese momento. Al 80 o al 78, el miedo que teníamos impedía que hubiera una cosa consistente, potente, contra los designios de la dictadura en esos 2 plebiscitos. Ya al 88 éramos tributarios y heredábamos de todas esas luchas anteriores y las movilizaciones sociales y políticas, una capacidad no solo organizativa, de redes, de articulación, sino que, sobre todo, una disposición anímica, de coraje para enfrentar una circunstancia que iba a ser bastante difícil. Entonces, yo creo que eso no se puede olvidar, los efectos de sacar conclusiones y hacer del plebiscito alguna anímica, una circunstancia de coraje para enfrentar anímica. ¿Y qué te acuerdas de ese día? ¿De lo que tú hiciste? ¿De cómo viviste ese día? Bueno, estábamos concentrados con las dirigencias de las juventudes políticas, los locales del comando, enterándonos con las dificultades de comunicación que había en esa época. El celular, para los jóvenes que nos escuchan, no, era casi inexistente. Es decir, me acuerdo que una cosa muy innovadora fue que nos asignaron un celular de los que primero, unas cosas que eran enormes, no, que venían con una caja de zapatos donde se cargaban. Y que duraba como 15 minutos la batería. Y nos dieron una cosa de esas que nadie más tenía, entonces era bastante inútil, salvo para las pitanzas que hacíamos. Entonces, pero teníamos nuestras formas de supervisión y de reforzar. Perdona, ¿y a qué hora fuiste a votar? Debo haber ido mediodía, una cosa así, cuando ya había en el aire una sensación de que lo estábamos logrando. ¿Y te tocó hacer cola? Sí, la cantidad de gente que había, yo recuerdo los niveles de participación, no sé si se han repetido, pero probablemente en esa y la primera elección presidencial llegamos a récords de participación que va a ser difícil repetir en el país, pero que da cuenta de el nivel de involucramiento, de politización en el mejor sentido de la palabra que había en el conjunto de la sociedad, y la decisión de ir a expresar toda esa historia de lucha, a expresarla en un momento culminante que era el plebiscito. ¿Y eso te dejó una buena sensación? Yo recuerdo que se decía, bueno, si vemos que harta gente está votando, es que le vencimos al miedo, que era uno de los temas, digamos, que la gente se atreviera a ir a
a votar. Una premisa bien compartida era esa. O sea, nosotros teníamos que luchar contra el temor y eso significaba, se iba a expresar gráficamente la cantidad de gente que votara. Cuando empezamos a ver una alta afluencia de votantes en todos los locales de votación, el estado de ánimo empezó a mejorar, a haber expectativas de que efectivamente podíamos ganar. Y ahí el tema era, que nos atravesó a todos los dirigentes y probablemente a toda la gente en ese tiempo, es ¿qué va a hacer la dictadura en el evento de que se encuentra en esta situación? Bueno, que es impredecible. Te iba a preguntar, ¿cómo se vivieron esas horas? Que yo creo que todos los que vivimos esa época, yo tengo que transparentar acá, yo no alcancé a votar. Me faltaron 6 meses para poder votar en el plebiscito. Pero hubo, o sea, pero todo, podría haber estado en el colegio todavía, pero todos reconocemos ese momento de tensión, donde no se daban a conocer las cifras, donde no había, no sé, monos animados en la tele, en la radio nomás se llevaba como un conteo mesa a mesa que decía una cosa, por la tele oficialmente se decía otra o no se decía nada, entonces hubo un momento ahí de tensión. ¿Cómo lo vivieron? Mucha tensión. Piensa tú que efectivamente para el país lo que había eran monos animados en televisión, un primer recuento trucho de Cardemil, donde daba cuenta de 70 y tantas mesas. Como el 0,000. Claro. Y después nada, pero a nosotros nos seguía llegando información de los recuentos en mesa, en grupos de mesa, y teníamos claro que estábamos ganando y que íbamos a ganar. Y de la dictadura no había señales al respecto, al contrario, todo lo que empezó a ocurrir eran trascendidos, rumores. Me acuerdo, esa tarde, noche fue especialmente tensa porque llegan al comando al que ya se había reunido mucha gente ahí en la Alameda con Portugal. Noticias acerca de que se había visto este bus con gente disfrazada de carabineros, la misma disposición de policial en torno al comando cambió, es decir, la distribución, etcétera. Es decir, una serie de señales que nos tenían extremadamente preocupados. Ahora a esta altura ya se sabe bastante que en ese momento hubo todo tipo de gestiones y de presiones externas e internas para el reconocimiento del resultado, pero durante varias horas yo creo que todo pendió de un hilo y naturalmente otra situación hubiera sido muy catastrófica. Lo que había claro era la decisión de todos nosotros, particularmente las juventudes políticas, de que si no había un reconocimiento esto entraba en una fase de lucha crítica que no queríamos pero que estábamos dispuestos a asumir. Ahora, Yerko, y ahora situándonos como en toda la lectura, tú en ese momento participaste muy de cerca de toda la organización del plebiscito, haces toda una descripción de los años anteriores también, no solo el momento del plebiscito, y además tú mismo has tenido una participación política distinta. Tú partiste en la Democracia Cristiana durante muchos años, fuiste parte de la Concertación, fuiste ministro de Estado y hoy día estás en el Frente Amplio, en el movimiento autonomista. ¿Qué lectura haces? Y yo te digo, yo recuerdo el 5 de octubre, particularmente como un día súper luminoso. Me gustó mucho lo que pasó, tengo como una sensación alegre de todo lo que se organizó y cómo terminamos en ese día. Mi postura más crítica es a lo que pasó todos los años después, de toda esta época transicional larga y finalmente cómo terminó la Concertación un poco revalidando todo un sistema económico, social, en fin, de concentración de la riqueza, de toma de decisiones de unos pocos, en fin, y que lo validó finalmente la Concertación. Esa es mi postura crítica. ¿Cómo miras tú desde ese día lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, a ver, yo creo que alguna relación hay con mis propias convicciones y las transformaciones que he tenido en mis compromisos políticos en los últimos años. A partir de ahora alguna cosa de hechos medios anecdóticos, lo bonito fue no solo el 5, fue el 6. ¿Tú te acuerdas cuando todo el mundo marchó hacia la Alameda? Espontáneamente, nadie los convocó. Ya es una señal, nadie los convocó, sino que fueron todos a marchar. Estas escenas que salen en muchos videos, cuando llegamos a la Moneda, y que hay carabineros y se producen abrazos. Claro. Sí. Eso, nosotros como dirigentes del primer momento fuimos a animar esa movilización, estábamos ahí, y empiezan a llegar mensajes desde el comando, y dirigentes del comando, diciendo, bueno, ya hay que terminar esto. Y se empieza a generar una cierta idea. A mí la idea que me jode es, ya, ahora nos toca a nosotros. Es decir, los políticos, los partidos, etcétera, quienes los que cuando tú hablas del comando, ¿te refieres a los que nosotros vimos ahí en primera línea? El comando Genaro Reagal, lo que después fue la Concertación. Perfecto, básicamente. Toda esa dirigencia, digamos. Esa dirigencia se empezó a imponer una lógica así como, bueno, ahora déjenle esto a los que saben. Que era esa dirigencia política. Exacto.
Y este hecho de tratar de desconvocar la manifestación, de pararla, etc., fue una cosa que, bueno, yo mucho tiempo después la asocié a esto que finalmente se impuso, que fue esto de logramos el triunfo con movilización, unidad social y política de todos los sectores. Hecho eso, impuesto un camino de negociación, ahora asumían hegemónicamente el rol estos sectores políticos con exclusión explícita particularmente de los movimientos sociales. ¿Por qué digo esto? Porque, a propósito del recuento que hace de mi trayectoria, porque creo que una lección fundamental de allí, y el Frente Amplio eso está, creo, absolutamente claro, es que lo que no puede volver a ocurrir es esta separación tajante, esta división entre lo social y lo político. En la medida en que las demandas y la movilización y las organizaciones sociales se desprendieron de esto y se produce esta lejanía con las organizaciones políticas, creo que se constituyen las condiciones para que después ocurra todo lo que ocurrió. No solo todo lo que ocurrió desde el punto de vista de la imposición de un modelo de continuidad, sino que también el deterioro de la política en Chile, los bajos niveles de participación, todas las situaciones en las que asistimos hoy día, y eso, a mi juicio, pasa por una cuestión central que está en el ADN del Frente Amplio, que es la repolitización de lo social y la nueva vinculación de lo social y lo político. Y eso yo creo que es una lección del 88 que está muy vigente, no es solo historia, sabemos lo que pasa cuando se produce esta división, esta separación, y por tanto no tenemos que perder de vista la necesidad de que eso no vuelva a ocurrir y construir condiciones y conducción política para que eso nunca vuelva a ocurrir y haya efectivamente procesos de democratización y liderazgos y organizaciones políticas muy involucradas con las organizaciones y las demandas sociales para lograr los cambios que el país requiere. Jerko Lubetich, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Recuerden www.diarioclever.cl.